El gobierno comprometió medidas de apoyo para el gremio de las pequeñas y medianas empresas que advirtieron que será difícil absorber el reajuste del sueldo mínimo acordado ayer con la Central Unitaria de Trabajadores. Claro, recordemos que el Ejecutivo accedió a la petición de la multisindical y estableció un calendario que es progresivo para llegar a un salario básico de 500.000 pesos en julio del próximo año y para tener un anuncio más para el próximo 1 de mayo. Joaquín Aguilera, buenos días. Hola, Joaquín. Hola, buenos días. Sí, y de hecho quedó comprometido hasta enero del año 2025, un calendario respecto a cómo se van a comportar los reajustes del sueldo mínimo que, por lo menos, según este acuerdo que firmó ayer el gobierno con la Central Unitaria de Trabajadores, va a decantar en un incremento de 22% del sueldo mínimo a julio del próximo año. Esto se logró después de varias jornadas de negociación. ¿Qué fue lo que ocurrió? El Ejecutivo finalmente accedió a lo que era la propuesta, que en un principio se veía como, en cierta forma, ambiciosa por parte de la CUT, pero decidió adelantar lo que era una meta inicialmente para el término del gobierno, es decir, llegar a un sueldo mínimo de 500.000 pesos y llegar a él en julio del año 2024 a través de un proceso de reajuste escalonado. ¿Qué implica este acuerdo? A contar de el 1 de mayo, que es cuando vence el sueldo mínimo actual de 410.000 pesos, se va a producir un primer incremento hasta 440.000 pesos, otro incremento hasta 460.000 pesos en el mes de septiembre y incluso podría producirse un incremento adicional de 10.000 pesos ya en enero del 2025, siempre y cuando la inflación acumulada este año supere el 6%. En total, una vez alcanzados los 500.000 pesos en julio del próximo año, se va a producir este reajuste del 22% nominal y por eso el ministro de Hacienda, Mario Marcel, de inmediato abordó lo que podrían ser los posibles efectos sobre el empleo. Entregó acá dos definiciones. Primero, decir que el gobierno va a acordar, tal como hizo el año pasado, una fórmula para poder apoyar principalmente a gremios de la pequeña y mediana empresa y que puedan absorber este mayor costo salarial, pero en segundo lugar dijo que también con esa fórmula, el año pasado, teniendo un incremento similar de salarios, no hubo finalmente un efecto tan negativo sobre el empleo. Después de haber tenido un aumento importante del ingreso mínimo durante el 2022, no hemos tenido un deterioro de la situación laboral. Al contrario, el empleo asalariado ha estado creciendo durante todo el último año. De tal manera que, combinando prudencia, apoyo particularmente a las pymes, de esa manera es posible ir avanzando sin generar pérdidas de empleos. Ahora, si bien el gobierno no lo había anunciado, prácticamente se daba por hecho de que teniendo un reajuste salarial tan importante tenía que haber también un apoyo para el sector empresarial, principalmente el sector pyme, que es el que mayormente paga sueldo mínimo en Chile. Y esto considerando que, de hecho, las negociaciones del año pasado, que ya provocaron un incremento salarial importante, las conversaciones con los gremios de la pequeña y mediana empresa fueron prácticamente paralelas a la CUT, algo que no ocurrió en esta ocasión y que recién van a empezar esa fase de conversaciones. Por eso, Yanina Figueroa, presidenta de una pyme, da por descontado que va a ser necesario mantener los subsidios que se establecieron el año pasado, pero que también tienen que comenzar a repensarse de acuerdo a la situación actual. Enfrentar el alza del salario mínimo en un escenario tan complejo como el actual para las empresas de menor tamaño se hace muy difícil sin ampliar el subsidio acordado el año pasado y ajustarlo a la realidad. Cerca de 131.000 empresas recibieron el subsidio al salario mínimo este último año y casi 400.000 trabajadores y trabajadoras pudieron incrementar el ajuste a su sueldo. Ahora, este acuerdo va también más allá del guarismo, el solo monto respecto a cuánto va a incrementar el sueldo mínimo, porque también se pone un fuerte énfasis respecto a un componente de seguridad económica. Se establece, de hecho, la creación de un consejo dedicado exclusivamente a temáticas como aumento de precios, endeudamiento y fórmulas para poder enfrentar aquella situación en una mesa donde se van a sentar las agrupaciones sindicales junto con el gobierno. Se amplía, entre otras cosas, el acceso a la asignación familiar, se extiende también la vigencia del bolsillo electrónico, entre las principales medidas de un acuerdo que, según dijo el presidente de la CUT, David Acuña, representa una fórmula responsable para alcanzar esta meta que, en todo caso, sí es ambiciosa. Seguiremos trabajando por fortalecer el salario y también por entregar seguridad económica. Es ahí donde lo queremos hacer con responsabilidad y gradualidad para poder cuidar y fomentar también la formalización y generar mejores empleos en nuestro país.
Ahora, en el Congreso hay una valoración en general de esta iniciativa por el hecho de que en un contexto de elevada inflación, aumento del costo de la vida, por supuesto que es una ayuda este incremento salarial, principalmente para aquellos que tienen menos ingresos. Sin embargo, hay por supuesto también ciertos matices en cada una de las visiones. Por ejemplo, Frank Sauerbaum, diputado de la Comisión de Hacienda de Renovación Nacional, cree que este es un reajuste que podría llegar a ser riesgoso, considerando sobre todo el momento que vive la economía chilena, donde se proyecta una recesión para este año y un retroceso, además a la cola de lo que es América Latina. Mientras que por su parte, Andrés Giordano del Frente Amplio cree que esto es solamente un punto de partida. Sería bueno que el gobierno anunciara dos cosas. Primero, una agenda pro crecimiento, pro inversión y cómo vamos a ayudar a la pequeña empresa para poder pagar estos 500.000 pesos en un periodo de recesión muy duro, sobre todo en los meses de invierno. Nos pone otro desafío, que de aquí al final del gobierno no nos fijemos en un número, una cifra cualquiera, sino en el objetivo central, que es superar la línea de la pobreza familiar, que actualmente es 577.000 pesos. Ahora, se entiende que con el acuerdo la mayor parte del trabajo ya está hecho, pero quedan materias pendientes. Primero llegar al Congreso, tiene que ahí haber una discusión. Como bien lo decían ustedes, la expectativa es que esto pueda estar listo antes del 1 de mayo para hacer un anuncio contundente ya en el Día del Trabajador, pero queda pendiente también el arista que está trabajando el Ministerio de Economía para abordar cuál va a ser el apoyo que se va a entregar al sector de las pymes, que todavía no conocen formalmente esta propuesta. ¿Por qué se adelanta más allá de lo que indica el programa de gobierno? Por la inflación, ¿no es cierto? Yo creo que esa es la principal explicación. Y esto trae entonces una derivada. Quiere decir que el gobierno no preveía esta inflación. Sin duda que no. O sea, para ellos ha sido sorpresiva la inflación que tienen y que no han logrado dominar. Sí, de hecho, por eso estaba en la expectativa de la CUT estos 500.000 pesos, que no eran una cifra antojadiza, digamos, sino que en base a lo que era hace un año atrás, por ejemplo, el costo de la vida, justamente la línea de la pobreza para un hogar de 4 personas estaba ahí cerca de los 470.000 pesos. Hoy día por eso se aspira a superar aquella cifra, porque hoy día de hecho esa cifra es cerca de los 570.000. Por ende, estamos todavía bastante lejos de aquello, incluso adelantando esa meta de los 500.000 pesos. Ahora, a propósito de lo que yo decía en la introducción, esto de tener un anuncio más el próximo 1 de mayo, están las 40 horas, por supuesto, que se va a hacer, me imagino, gran alusión ese día, y ahora también a lo del sueldo mínimo. Sin embargo, los dos, uno ya es una ley promulgada, tiene una bajada que complica bastante, que se ha tenido que explicar en más de una oportunidad de parte de la autoridad, y ahora este, que ni siquiera es un proyecto de ley, también tiene toda una bajada también que de alguna forma se sienta para los trabajadores, más sobre todo ese día de la fecha de conmemoración. Exactamente, de hecho ya lo hemos visto particularmente con el proyecto de reducción de jornada laboral, que toda la semana pasada hace un esfuerzo importante por ir informando aquello. Formó parte, por supuesto, de la discusión también, donde muchos no estaban conformes del todo con su contenido, pero la expectativa es justamente llegar al 1 de mayo con ambos anuncios para poder hacerlo como un conjunto respecto a los avances en materia laboral, que por lo menos del lado de la CUT, no sé si todas las agrupaciones sindicales, está bien